El día de hoy voy a orar por la prédica, a darle gracias al Señor. Padre Santo, te doy gracias y te pido humildemente que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo me abra el entendimiento, me dé discernimiento y de nuevo para hacer las cosas claramente, Señor, como tu mensaje es, Señor. Tú conoces mi corazón y en él hay muchas cosas, Padre, que tú solo las conoces, que a veces ni yo las conozco, pero usa, Señor, lo que tengas que usar de mí, que aquí estoy para honra y gloria tuya, Señor. Hay un grande deseo en mi vida, Señor, que de poner toda mi vida a tus pies, Señor, y que tú hagas tu voluntad en mi vida, Señor. Dice tu palabra en Salmo 51:10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto dentro de mí, Señor. Te doy gracias, Padre, y nos ponemos en tus manos esta prédica en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la prédica ahora se llama, el título de la prédica le puse Hombres de poca fe. Y va a estar basada en Mateo del versículo, de capítulo 6, versículo 25 al 34. Es acerca del tema es el afán y la ansiedad, lo que viene diciendo la preocupación. Y el propósito que hay de esa prédica, de este mensaje, que el Señor me dé luz y me haga ver las cosas bien y para explicarlas y que nosotros la entendamos y que la vivamos, es aprender y aplicar este consejo de Dios en nuestra vida. Este consejo que nos da Él por medio de su santa palabra. Y miren, como introducción, pues es un poquito como, o sea, va a tratar del afán y la ansiedad. Miren, como introducción puse así, ¿verdad? Puse de esta manera. En los años de nuestros abuelos y nuestros padres, la preocupación o el afán de ellos era que no faltara alimento, ¿se acuerdan? Ni vestido en nuestra casa. Dice, en esos tiempos el salario era bajo, dijera usted, en los años 20 que mi abuelo tenía usted 20 años, que estaba joven él, era de un peso al día. Y después ya pasando los años, en los años 70 llegó a ser 3 pesos el salario. 3 pesos por día el salario que había. Entonces, en ese tiempo la mayoría de la gente no iba a la escuela, era analfabeta. Si ustedes saben que nuestros abuelos y nuestros padres pocas veces supieron leer o fueron a primaria 2, 3 años y si por bien les iba. Era un poco, no podían porque tenían que trabajar para sostener la familia. Si venía un hijo, ponlo a trabajar para que nos ayude a sostenernos porque era bajo el salario. Era barato todo, pero el salario, pero había un afán, ¿verdad? Entonces, porque desde chicos empezaban para llevar a la provisión a su casa. En ocasiones no había para ropa. Yo me acuerdo, nosotros nos poníamos pantalones parchados, pantalones de 2, a veces zapatos, a veces no había. A veces andaba uno descalzo, a veces le ponían unos guarachitos o a veces andaba, le agarraba uno al hermano, préstame ahora a mí, ahora te los pones tú. Así era la vida de antes, ¿verdad? Entonces en aquel tiempo había ese afán, la preocupación era por llevar la comida a la mesa, ¿verdad? Entonces ese afán era grande porque se dedicaban a trabajar y aquel que tenía vicios, pues la gente estaba, los hijos estaban pobres completamente. Si lo poquito que ganaba lo echaba en alcohol o tomaba, la familia estaba pobre y andaba pidiendo hasta limosna o la gente les daba pesar y les llevaba su taquito, miren, para que comen, porque veía aquellas gentes pobres, pero no pobres porque no trabajaban, sino por el vicio de la persona, ¿verdad? En aquellos tiempos era un poco diferente, pero aún así, ¿cuándo Dios dejó de darnos de comer? Aún así, Dios nunca dejó de proveer nuestro alimento. Un taquito de algo, un taquito de otra, y nunca. Entonces ahora aquí vemos, aquí Dios nos da un consejo para los afanes de este tiempo.
Los afanes que tenemos, miren, a nosotros ya los afanes ya no es comer y vestir. Nuestros afanes son otras cosas. Miren, en unas familias es el afán que sus hijos estudien, se dedican a trabajar para que darle estudio y para que salgan adelante. En otros afanes son las modas, son esto, ¿verdad? Hay afanes de diferentes, pero ya no es, ya todos podemos comer y todos podemos, aunque sea vestir y calzar, pero los afanes crecieron. Los afanes crecieron conforme iba evolucionando en aquel tiempo de Cristo. Él les explicaba el afán de comer y vestir y beber, porque en ellos eran agricultores o pescadores, y ellos lo que hacían nomás era por comer, y a veces no tenían, a veces, ¿se acuerdan ustedes que iban y recogían las espigas de los trigos de la siembra? Y decía Dios, déjenle para que la gente los recoja. Entonces, el Señor en ese tiempo se enfocaba, les enfocó en la época, fíjense, 2000 años antes. No había electricidad. ¿Cuál afán de qué? De querer tener cosas. No, el afán de ellos era mantener su familia, tener que comer al día. Y de eso trata la prédica del de hoy. Vamos a la lectura. Vamos a pasar a la lectura de la prédica. Es, como les dije, Mateo 6, versículos de 25 al 34. Y voy a pasar directo a la lectura. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer y qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más valiosa, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿verdad? ¿No hará muchos más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos y qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas, ¿verdad? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta en cada día su propio mal. Vemos cómo es la lectura esta. Esta lectura tiene muchos puntos. Y la palabra afán, en otras versiones de las Biblias, en otras que son más claras, a veces dice así: no te angusties, no te preocupes, no vivas pensando en estas cosas, no te inquietes, no te acongojes o entristezcas y no te afanes. Esos son los sentidos de las Biblias que hay. En vez de decir no te afanes, ponen eso, no te preocupes. Entonces, la verdad, la palabra afán es preocupación. En sí, la palabra afán es eso, no te preocupes, ¿verdad? Preocupación. Bueno, entonces vemos que ahora voy a empezar la explicación, ¿verdad? De estas palabras que hay, cuando vayamos cuando vayamos compartiendo la palabra, va a haber unas palabras que tengo que explicar, y las voy a explicar conforme son, como vayan siendo. Entonces, paso al siguiente punto. Miren, este bosquejo que hay
Son 4 puntos los que se van a ver, pero dentro de eso, uno de los puntos, hay 4 cosas o 5 cosas, 5 afanes, 5 formas de afán que el Señor nos dice. Y yo te voy a explicar cada afán, lo que corresponde a cada afán. Y el punto número 2 va a ser la poca fe. Y voy a explicar. El tercer punto, tenemos un Padre sustentador, un Padre que nos alimenta. Y el cuarto punto, que es la base del todo, busca primero el reino de Dios y justicia, ¿verdad? Y dentro de esos voy desglosando y voy a intentar o tratar de que el Señor me dé más claridad para ir explicando punto por punto. ¿Para qué? Para que haya una edificación, que haya un entendimiento claro, y cuando llegue la oportunidad, aplicarlo. Porque es la manera que vamos a poder prosperar y seguir adelante en esto. Entonces, hay 5 razones por las cuales el creyente no debe sufrir ansiedad, angustia o preocupación de sobremanera por el sentido de esta vida, por el sustento de esta vida. No debemos de ver con preocupación ese sustento, porque el Señor nos enseña 5 puntos que voy a ir explicando conforme va a ir llegando el momento, ¿verdad? Entonces, vamos pues a explicar. El punto número 1 dice aquí, es el versículo 25 y 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales más vosotros, más que ellos? Empezamos con el afán. El Señor nos muestra en el afán que nuestra vida es muy valiosa. Él nos muestra en este momento, en esos versículos nos muestra que la vida es muy valiosa, que no nos preocupemos por el comer. Y nos dice que somos especiales en su creación. Además nos exhorta a que le depositemos toda nuestra confianza, porque Él nos proveerá lo necesario. Además, pues, nos hace ver que tenemos a nuestro Padre Celestial, que tiene cuidado de alimentar a toda su creación. Nos hace ver, en esos 2 versículos nos hace ver, cuida tu vida y déjame a mí lo demás. El Señor nos da a entender eso. Entonces, ¿qué pasa? El primer punto es ese, que Él nos muestra. Dice, la preocupación de los 5 puntos que les decía es innecesaria. En ese punto, es innecesaria. El Dios que creó las aves del mundo animal, del cielo, se ocupa en proveer el sustento para su vida a los animales, a los aves. Dios provee para las aves. El hombre vale más que ellas. Por lo tanto, Dios proveerá para los hombres. Y nosotros somos valiosos para Él, ¿eh? Somos valiosos porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Ni los pájaros ni los animales fueron hechos a semejanza de Él. Ese es el privilegio que nosotros tenemos, que Dios nos dice eso. Entonces vemos esto. En el punto número 2, dijeron ustedes, el primer punto del afán que trae 5 puntos. El segundo punto es así. Dice, ¿y quién de vosotros, el versículo 27, ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién de nosotros podemos añadirnos a crecer? Nadie puede hacer crecer a nadie. Dice, el afán por añadir estatura o días de vida a uno. La ansiedad no es fructífera, pues no produce resultados positivos. Por más que uno se esfuerce en querer crecer, no puede. El Señor
da el tiempo de crecimiento. Enseguida hay un versículo que nos va a dar más luz. Entonces, sabemos que no podemos añadir nada nosotros, el Señor da el crecimiento. Y dice enseguida, y por el vestido, ¿por qué os habéis de afanar? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así, como uno de ellos. Bueno, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es hecha en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí voy a explicar lo que es el afán por querer uno crecer y también lo que Él tiene para nosotros. Miren lo que dice así, El afán por el cuerpo, vestir, dice que nadie podemos estirarnos. Y también dice que las flores del campo, Él dice, mira cómo los lirios crecen, Considera los lirios, cómo crecen. Entonces, está ligado con el que uno quiere crecer. Queda entender ahí el Señor que los lirios, Él les da el crecimiento. Y los lirios, dicen, no trabajan, ni se afanan, ni hilan, ni trabajan. Así. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor da el crecimiento. Entonces, nadie puede hacer crecer a una flor. Nadie puede hacer crecer por su propia cuenta. Él a su tiempo da el crecimiento. Por eso está ligado el crecimiento de los lirios con el afán que uno quiere crecer. Dice, no te preocupes, mira los lirios, cómo crecen. Así tú también, no te afanes. Tú creces también conforme yo voy dando. Llega un tiempo que uno crece, después de que dejan de crecer los huesos, ¡pum!, se quedó. Y ya no hay más crecimiento. Hasta ahí. Y aunque uno se estire y se cuelgue y se estire de los pies, no va a crecer. Y ni tampoco podemos alargar un día más de vida. Diga, no, pues es que yo voy a vivir 100 años. Ah, sí, ¿quién te los va a dar? No, es que yo quiero vivir, sí, tú los quieres, pero nadie podemos vivir un día más. Nadie. La línea que tiene el Señor, esa línea es, y de ahí para adelante nadie puede vivir más por más que se esfuerce. Dice un dicho, ustedes lo han escuchado, no por madrugar, amanece más temprano. Por mucho que uno madrugue, que se levante a las 5 de la mañana, va a amanecer a la misma hora, a la hora que tiene el Señor de amanecer. Entonces, no te afanes por levantarte tan temprano. Ahora va a ser que amanezca más temprano. Ahora porque me levanté más temprano, va a amanecer más temprano. No. Todo tiene su tiempo en el Señor. Es importante que entendamos eso, ¿verdad? Ese es el segundo afán. Es el tercero, el afán de añadir, el afán por la comida y el afán del cuerpo, el vestir. Ahora, viene el punto número 2. El punto número 2 es, dentro de los versículos, dice que hombres de poca fe. No hará mucho más que a vosotros, hombres de poca fe. Porque Él viste la hierba y dice, ustedes tienen poca fe. Miren, la causa de la ansiedad que tenemos se encuentra por la poca fe. Cuando tenemos ansiedad, preocupación, angustia, como dice todo lo que dice la palabra de Dios ahí en las Biblias, es por poca fe. Y mire lo que es la poca fe. La poca fe, en sí, la palabra poca fe, se encierra en algo, se encierra en un punto importante. La poca fe es falta de fe, incredulidad, infidelidad y falta de confianza en Cristo. Que también es no creer, que es una persona indigna de confianza. Es infiel. Uno es infiel cuando uno tiene la duda.
Es una infidelidad. Le voy a explicar por qué. Entonces vemos que la ansiedad es la causa, o sea, es consecuencia de la poca fe que tenemos. Para que si nosotros nos sentimos ansiosos o con problemas, sepamos que es por falta de confiar. Pero miren, aquí está hablando de la comida y el alimento, ¿verdad? Esa desconfianza hay porque pensamos que no es un padre sustentador, pensamos que no puede ser, entonces estamos dudando, y la duda es infidelidad, la duda es falta de fe. Entonces hay que ver eso, ¿por qué tenemos la falta de fe? ¿Por qué la tenemos? Porque es falta de fe. No creemos, no nos pasan las cosas por falta de fe, ¿verdad? Bueno, dice aquí, la poca fe era la causa del temor de los discípulos, ¿se acuerdan? En la tempestad, en Juan 8:26, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 8:26? Dice esto. Dice, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Verdad? Y hay otros versículos que es Mateo 14:31. Dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, lo asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Se acuerdan por qué es? Porque estaba Pedro y dijo, Señor, si tú eres, haz que yo haga, que vaya, ven. Dice que cuando empezó a ver, que empezó temor y se empezó a hundir. Y a él sí, él sí le hace. En las otras de poca fe, el Señor como que le dice, si ustedes ven el acento que dice, hombres de poca fe, lo hace en cuestión de, no de coraje, no de exhortación, pero a Pedro sí. A Pedro ahí sí está en signos de admiración, si ustedes lo ven, tiene signos de admiración, como que habló fuerte, dice, hombre de poca fe, dice, extendiendo la mano, dijo él, hombre de poca fe, tiene dos signos de admiración. Y en nosotros tiene signo de interrogación, como de haciéndoles ver su poca fe, no en coraje ni reproche. Pero en este él exhorta más, dice, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Entonces vemos eso, porque es esa necesidad. Y hay más versículos de la poca fe, ¿verdad? ¿Dónde sacar la prédica? Entonces vemos que la poca fe es eso, dice, miren, era cuando el temor, cuando Pedro 14:31, Juan 14:31, y está otro, dice, la crisis económica, fíjese bien lo que dice, la crisis económica y la ansiedad resultante de la crisis económica, hay una crisis, hay un resultado. En la crisis económica siempre hay un problemita, ¿verdad? Hay un resultado, dice, es tema de conversación casi todos los ámbitos. En todos los ámbitos, cuando hay crisis económica, siempre hay una discusión. Siempre hay una discusión en la pareja o en la familia, cuando hay una falta económica. Dice aquí, dice, sin embargo, Jesús indica que no hay crisis económica para el cristiano. Que no debemos de ver esa crisis económica en los cristianos, en el cristiano. Dice, no puede haber para el siervo de Dios una crisis económica, no debemos de tener crisis económica. Un siervo de Dios no tiene que tener crisis económica, porque está poniendo los ojos en la crisis en la economía. Dice, lo que sí deben de poner es que puede haber una crisis de fe. En vez de ser una crisis económica que uno se pone, que no hay dinero, que tú no trabajas, que tú esto, que hay problemas, pero también explica que es falta de fe. Porque puede haber una crisis más bien de fe en vez de una crisis económica. Dice que nosotros tenemos que superar las crisis económicas. Cuando hay una crisis en la casa de economía, no debe de uno de discutir ni de pelearse, sino de ver la solución, que hay una crisis de fe. No es económica, es de fe. Porque creo Dios, tenemos un Padre sustentador, acordémonos eso. Sostenemos al Padre Celestial que no deja de alimentarnos. Sea como sea, no falta el pan a la mesa de nuestras casas, ¿verdad? Entonces ese es el punto de la poca fe. Es importante
que tomemos en cuenta eso. Pasamos después aquí, el versículo 31 y 32 dice: no te afanes pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, ahora es el afán de los gentiles, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de las cosas. Ahora en la explicación de esos versículos. El afán de los gentiles, la ansiedad o la preocupación, es incompatible con nosotros. Es incompatible con nuestra posición como hijos de Dios. No podemos compartir nosotros el mismo afán de ellos. No podemos ser compatibles con ellos. Yo no puedo compartir porque yo no tengo que afanarme. Por eso, porque tengo un Padre Celestial, tengo un Padre que me da, tengo que quitar esa preocupación de mi vida. Esa preocupación. Dice, un gentil o pagano tiene mucha razón para sentir la preocupación en cuanto a la vida por el sustento para él. Más bien la gente es la que se afana y cree, pero nosotros debemos de cambiar ese chip, esa mentalidad de que nosotros tenemos un Padre Celestial. Ellos a lo mejor no conocen del Señor todavía. A lo mejor aún no tienen depositado en que Dios provee. Miren, acuérdense que Dios dice que sale el sol para buenos y malos, y la lluvia cae para buenos y malos. Entonces, todo es bendición, pero los privilegiados que somos los que estamos en Cristo, que somos ya hijos de Dios, tenemos que cambiar el enfoque. Tenemos que ver por las cosas del reino de allá arriba, de allá, y no amarrarnos a la tierra, que aquí somos como la gente cuando no conoce a Cristo. A ver, nuestra forma de vivir, ¿qué era? ¿Qué voy a comer? A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a invertir? ¿No voy a invertir? No había ni una visión de que un día nos vamos a ir. ¿Quién sabe uno que se va a ir uno? Pero no ve esa fe, esa visión, dice, bueno, yo tengo allá mi lugar. Yo tengo allá porque el Señor me dice que Él es así y Él es fiel. Él cumple, ¿verdad? Entonces, el punto 3, que es nuestro Padre Celestial, sabe lo que necesitamos. La ansiedad es parte, dice, el afán y la preocupación de parte de un súbdito del reino es indecorosa. ¿Saben por qué es indecorosa? Porque deshonramos al Padre Celestial. Deshonramos a nuestro Padre Celestial, pues indicará que nuestro Dios no quiere o no puede proveer para las necesidades. Cuando no confiamos en que Él provee, estamos deshonrando. Estamos diciendo, es que tú no puedes darnos de comer. Es que tú, Padre, tú no indicas. Por eso dice que no es indecorosa para nosotros. Nosotros debemos tener esa plena confianza, no como los demás, no como la gente. Entonces, por ese sentido, es indecorosa. Entonces, vemos al versículo número 33, que ya casi vamos a terminar, ¿verdad? Pero bueno, por falta todavía un poquito más de explicación. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjense, buscar el reino de Dios y su justicia, dice aquí, Jesús subraya el principio que sirve para orientar la vida diaria y el servicio del súbdito del reino o del creyente del reino. Él subraya un principio que sirve para orientar nuestra vida todos los días y el servicio del reino, o sea, el servicio de Él. El afán, preocupación o prioridad número 1 es buscar el reino de Dios. Nuestra prioridad en todos los sentidos es buscar el reino de Dios. Este es el antídoto para eliminar y evitar el afán o la ansiedad o la preocupación.
el antídoto que hay para la ansiedad, para la preocupación, es buscar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la promesa que hace el Señor dice, viene enseguida y todas las cosas serán añadidas. Tenemos una parte nosotros que hacer. Nuestra parte es someternos sin poner condición, incondicionalmente alguna al reinado de Cristo y buscar su voluntad. Eso es nuestra parte. Nuestra parte es esa, someternos sin chistar, sin decir nada, sumisos, o sea, bien sujetos a Él. Y la parte que hace Dios, fíjese, y créanme que nunca ha fallado, y pues no tiene por qué Él no falla, él no es así, Él es fiel. La parte de Dios, Él provee todo lo que sea esencial para que nosotros cumplamos su voluntad. Dios provee todo lo que es esencial para cumplir su voluntad. Que nosotros no la queremos agarrar o desobedecemos, ese es problema de nosotros. Pero Él cumple y Él nos lleva a que cumplamos su voluntad si somos obedientes en su palabra. Es verdad lo que está hablando el Señor. Por eso digo que esto tiene muchos puntos que cuando los empiezas a ver, el Señor te dice, caray, pues sí estamos fallando. Lo ve uno literalmente cerquitas así, no lo ve uno con mucho interés, pero cuando empiezas a ver que te dice que tenemos un Padre Celestial que nos apoya, que nos da, cuando te dice, mira, es por demás que te afanes, es por demás, no puedes hacer crecer nada, es por demás, ya no te afanes, búscame, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás, mira, vendrá por añadidura. Y eso es lo que Él hace. Si uno se enfoca en el reino celestial, que es nuestra meta, ver eso. Enseguida dice, así que, es el 34, así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Miren, el afán por el día de mañana dice que es inoportuna. Que la ansiedad que por el querer preocuparse por el día de mañana dice que es inoportuna. ¿Por qué? Porque la preocupación por las necesidades del mañana trae una carga que se debe guardar para el siguiente día, que debe de ser. Para el mañana, dice, produce es una doble carga que te aplasta. Dice que si nosotros ponemos a pensar el día de mañana, dice, ahí va lo que explica. Jesús no quiere decir con eso que el creyente debe descuidar por completo las provisiones para su vida y su familia. No, Él no está hablando de eso. ¿Debemos trabajar diligentemente y hacer planes para el futuro? Sí, pero hay una cosa bien importante. Sí podemos, sí, así. Así que pongámonos en manos de Él y depositemos toda nuestra confianza. ¿Por qué? Porque Él es el buen proveedor. Y aparte que Él es el que conoce el futuro. Él es el dueño del futuro. Nosotros no somos dueños de nada. Él sí es dueño. Él conoce todo. Entonces, si nos afanamos nosotros por querer buscar y querer hacer para el día de mañana, pues si no salen las cosas, ¿qué pasa? Nos frustramos. El día de mañana yo voy a ir a cortar el pasto, ¿sí? Y de repente tienes que se te descompuso la máquina. Y y ahora que tenía que hacer eso, y ahora me afano y pierdo todo el día en componer la máquina. Nada. Sin embargo, lo que dice Él, si Dios permite, el día de mañana
y me dé gracia para hacer esto, lo voy a hacer. Si no, porque no tengo el futuro comprado, no sabemos qué va a pasar, si te vas a levantar, te vas a caer, va a pasar algo, no sabemos. Por eso no hay que afanarnos para el día de mañana. Sí hay que hacer planes, como dice él, a futuro, pero tomar en cuenta quién es el dueño del futuro. Si él lo permite. ¿Quién es el dueño del futuro? ¿Quién es el dueño de todo? Él, ¿verdad? Entonces, está poquito cortito, ¿eh? Está cortito, pero parece que está muy bien. Está muy bien para verlo, para reflexionar. Bueno, entonces, ese fue el punto de la explicación. Ahora, la conclusión también está larguita, porque vamos a ver los puntos en la conclusión de lo que el mensaje fue. Como conclusión, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, lo que Él nos dice aquí en este pasaje, lo que nos dice es que no nos preocupemos por nuestra vida y nuestro cuerpo, o sea, por comer y vestir. Es lo que nos dijo. Ve, que nuestra vida es muy valiosa para Él, dice que valemos más que los pájaros. Somos un tesoro, somos algo especial de Él. Que los afanes de esta vida no sean una distracción para lograr nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar al reino de los cielos. Que no haya distracciones que nos impidan llegar a esa meta. ¿Y qué son las distracciones? Los afanes, la preocupación. El Señor nos está dando una lección muy grande aquí. Dice, miren los pájaros, dice, los campos, los lirios, yo me encargo. Dice, sabemos que tenemos nuestro Padre Celestial, sabemos, a ver quién no sabe. Que creamos es otra cosa, pero de que sabemos que tenemos a nuestro Padre Celestial que tiene cuidado de toda su creación, de toda. No dice nomás de estos, no. Tiene del ser humano, tiene de los animales, tiene de la vegetación, tiene de las plantas, tiene de todo, tiene cuidado. Nos viste y nos alimenta. Que el afán son las consecuencias por la falta de fe, ya lo hablamos, esos puntos que estamos hablando. El afán y la ansiedad, las preocupaciones vienen siendo por la culpa, por consecuencia de la falta de fe. Entonces había un versículo que dice, Señor, auméntame la fe, ¿verdad? Y también cuando no puedes sacar a a un endemoniado, un espíritu, creo era mudo, y dice el Señor, y dice, ¿por qué no lo sacaron? Dice, por su poca fe. Por la poca fe no lo sacaron. Hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombres de poca fe? Entonces, dice, si tuvieras fe como una pizca de mostaza. No, yo no conozco la semilla de mostaza. No sé qué tan eso dice, pero si tuvieras así esa fe, harías que se mueva una montaña a otro. Se varía una montaña y se cumpliría. Entonces quiere decir que ni siquiera ese granito tenemos de fe. ¿Sí? ¿Sí? Fíjate nomás. Nos pone que si tuviéramos la fe de este tamaño. Entonces la fe es importante. Dice que la gente, mire, la falta de fe, que la gente no le cree a Dios y se afana por las cosas terrenales. ¿De qué gente estoy hablando? De los gentiles. La gente que no le cree a Dios, aún en el cristianismo. Hay gente que piensa que cree en Dios. Sí cree en Dios, pero es muy diferente creer en Dios y creerle a Dios. Es muy diferente. Si vemos que creer en Dios, dicen que los demonios creen y tiemblan, pero si le crees a Dios lo que está diciendo, crees en sus promesas que estás, ahí es donde es diferente creer en Dios y creerle a Dios. Dice, entonces esos son los gentiles, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa enseguida? Aquí nos da la solución.
¿Por qué la gente se afana en los terrenos? Bueno, ¿por qué nos afanamos en las cosas terrenales? Porque estamos viviendo en la tierra. Y a veces, aún estando en el camino, nos hace falta entender todavía que las cosas terrenales van a ser terrenales. Aquí se van a quedar, en esa tierra se van a quedar, pero las cosas celestiales están ahí arriba. Entonces, dice que nosotros no somos de este mundo, dice. Ustedes no son de aquí, somos de allá. Aquí somos peregrinos. Sabemos que un día vamos a salirnos de aquí, de esa tierra, y todo lo que vemos, aquí se va a quedar. Entonces hay que ver nuestra mirada en el reino celestial. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Otra, que no nos afanemos por el mañana, que fue lo que estábamos hablando. Son los puntos que expliqué. Porque Él es dueño del futuro. Así que depositemos nuestra vida en sus preciosas y poderosas manos. Amén. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión de los puntos que vemos aquí. Pienso que el Señor nos abrió un panorama más amplio. Cuando vemos la Escritura, vamos a alcanzar a ver esa profundidad que el Señor nos dice. Cuando nos damos cuenta, como ahí nos dice, es que su Padre Celestial sabe lo que necesita, es que su Padre Celestial los alimentará. Nos está afirmando Él que tenemos un Padre, eso es lo importante. Entender que tenemos un Padre quien nos provee, quien nos cuida, quien nos alienta. El Padre Celestial. Aquí teníamos un Padre terrenal que nos daba de comer, proveía el alimento, pero tenemos el Padre Celestial que nos provee de todo, espiritual y alimento. Nuestros padres terrenales no nos proveían de lo espiritual, ¿verdad? Ellos no nos proveían porque el que provee es Dios con su palabra. Pero el alimento natural, ellos se esforzaban por darnos de comer, por darnos el alimento a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a aplicar de este mensaje que hubo el día de hoy? ¿Cuál va a ser la prioridad número 1? ¿Se acuerdan? Buscar el reino de Dios, justicia. ¿Y qué es? Poner en práctica ese consejo. Y recordemos que la obediencia es esencial. Siempre he dicho esto. La obediencia es esencial para que haya fruto. Si no ponemos en práctica el consejo que nos está dando, ¿de qué fruto va a haber? No va a haber fruto. Va a ser nomás conocimiento, aprendizaje, pero no acción. Y dice, en lugar de estar preocupados por las cosas materiales, nuestro interés debe ser buscar, prioridad número 1, primeramente el reino de Dios y justicia, sabiendo que al hacerlo, el Señor ha ofrecido responder fielmente. Él es fiel. Búscame y yo añado. Está hablando de comida, sustento y vestido, pero sabemos que Él también nos provee de la palabra espiritual, nos provee el alimento, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esas cosas van a ser añadidas cuando tú me buscas. Comer y vestir no te va a faltar. Y cuando me buscas, ¿qué va a haber? Cuando uno busca el reino de Dios, ¿qué va a haber? Hay paz. Miren, Dios nos está preparando en este sermón del monte, cuando Él habla de su reino y el reino. Enseguida vienen las parábolas. Enseguida vienen en el capítulo 13. Va a ser, allí habla, y el reino de Dios es semejante a esto. Y vamos, que nos dé sabiduría, porque sí hay que ver por qué habla tanto del reino. Porque el reino era Él. Vino a mostrar cómo quiere que nosotros en esa tierra vivamos con esa justicia más elevada que la justicia que había terrenal de los fariseos. Esta justicia tiene que ser más elevada. Nosotros tenemos que meternos en esa justicia del reino celestial. Y como les dije, les he dicho varias veces,
El reino celestial lo podemos vivir aquí, porque nos está preparando para cuando Él venga o nosotros nos vayamos. Vamos preparados a recibirlo, estar con Él. Porque si nosotros cambiamos eso, obedecemos lo que Él nos dice, lo ponemos en práctica, lo que habla de que si tus ojos son de que si ves a una mujer para adulterio, ya adulteraste tu corazón, que tú la codiciaste. Que si tú le dices a un hermano fatuo, vas a ser digno de juicio. Entonces, eso es lo que dice el Señor. Pero os digo, antes era así, ahora sí. Viste a tu enemigo, que odias a tu enemigo, dice, ahora yo te digo, ama a tu enemigo. Y todo lo que enseñas, eso es lo que Él quiere que pongamos en práctica aquí. Y nuestra vida va a cambiar y va a estar lista para cuando Él venga o nosotros nos vayamos. Ese es el punto que Él viene a enseñar en este sermón. Acabamos de cerrar el capítulo 6. Viene el capítulo 7. Pero hasta la fecha, aquí cuando Él habla por tanto, en este versículo cuando empieza el 25, nos está diciendo, miren, ya les hablé de tesoros en los cielos. Ya les hablé de Dios y las riquezas. Ya les hablé de la ley. Pero ahora les digo, no se afanen. No se afanen por las cosas. Porque allí está ligado con las riquezas. Está ligado con la visión que uno tiene celestial. El ojo bueno, el ojo malo. Y Él dice, por tanto, el por tanto quiere decir lo que les expliqué. Ahora viene esto. Hagan esto. Miren, la solución aquí es, la ansiedad viene por la falta de fe. Busca primero el reino de Dios y justicia y todo lo demás. Tenemos un Padre Celestial que nos sustenta y nos da, no veas por el mañana porque yo soy dueño del futuro. Esa es la enseñanza del día de hoy. Entonces, esto fue lo que se hizo el día de hoy. Y pues voy a dar gracias al Señor. Fue cortita, pero muy sustanciosa. Yo lo sentí muy sustanciosa. No sé si ustedes. Si hayan entendido que lo que el Señor nos pide es que lo busquemos primero a Él. Y que lo demás viene y que tenemos el Padre que nos sustenta. Bueno, Padre Santo, gracias le doy, mi Señor, porque usted permite, Padre Santo, que uno vea su palabra y le da ese sentir, ese conocimiento de profundizar y aplicarlo, Señor. Danos gracia a cada uno de nosotros, Señor, que esa gracia que nos des para aplicar esta palabra, para vivir aquí tu reino, Señor. Para vivir aquí, estar preparados para cuando tú vengas, Padre, o nosotros nos vayamos, Padre mío. Estemos listos para entrar a tu reino. Y si no es así, cuando tú vengas, Señor, preparados para tu venida, mi Señor. Sigue nutriendo esa pequeña Grace, Señor, esta pequeña iglesia, que lo hacemos con todo corazón. Ahora pon ese deseo en nuestro corazón, Señor, de que hagamos las cosas conforme a tu voluntad, porque solo tú eres digno de honra y gloria, Señor. Y te damos gracias por este mensaje, Padre Santo, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo nos siga guiando. Al Dios Todopoderoso sea honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.